La noche había caído sobre Palermo como un telón negro, pesado, denso. Las farolas apenas lograban atravesar la niebla que flotaba sobre las estrechas calles adoquinadas. Una figura vestida de negro se deslizó como sombra entre las paredes húmedas. Era rápida, precisa, invisible. 5 minutos. Eso es todo lo que tengo antes de que salte la alarma secundaria, pensó ella mientras ajustaba el auricular oculto en su oído izquierdo. Su nombre era Catalina, pero en los bajos fondos la conocían como la sombra de Venecia. Nadie había visto nunca su rostro, nadie había logrado atraparla. Era una leyenda viviente entre ladrones profesionales, y su objetivo aquella noche no era otro que robar el collar de rubíes de la marquesa di Ravello, una joya con más seguridad que una embajada. Mientras desactivaba con manos firmes el sensor infrarrojo, sus ojos escanearon la habitación. Silencio total, excepto leve zumbido del sistema de láseres invisibles que protegían el pedestal. Con movimientos casi coreográficos, Catalina sacó un pequeño prisma reflectante y lo colocó en un ángulo perfecto para desviar los haces sin disparar la alarma. Pero en medio del más absoluto silencio, algo se rompió. Un chasquido casi imperceptible, como si alguien hubiera pisado vidrio. Catalina giró en cámara lenta. En la esquina oscura de la sala, una figura masculina observaba, con una media sonrisa en el rostro y las manos en los bolsillos. «No deberías estar aquí», dijo él, en voz baja, profunda. «Tú tampoco», respondió Catalina sin perder la calma, aunque sus pulsaciones se dispararon. Los ojos de ese hombre brillaban como acero templado. Tenía presencia. El tipo de presencia que hace que un salón se quede en silencio cuando entra. Alto, elegante, con traje oscuro perfectamente entallado y una cicatriz apenas visible que cruzaba su ceja izquierda. Catalina lo reconoció en el acto. Luca Moretti, el hombre más joven en convertirse en jefe de una de las familias mafiosas más poderosas de Sicilia. Frío, calculador, peligroso, pero también intensamente atractivo. «Podríamos activar la alarma ahora mismo y que esto termine en una lluvia de balas», dijo Luca dando un paso hacia ella. Catalina retrocedió, pero solo medio paso. Ella nunca mostraba miedo, no debía. «No soy tu enemiga, solo vine por el collar, nada más». Luca la dio la cabeza, estudiándola como un rompecabezas fascinante. «Y yo vine por respuestas. Una ladrona que desactiva mi sistema sin dejar huellas, eso no se ve todos los días. ¿Quién te entrenó? ¿El mismísimo diablo?». Ella no respondió. En su lugar, con un movimiento ágil, lanzó una pequeña cápsula al suelo. Humo denso llenó la sala. En medio de la confusión, desapareció. Pero no antes de escuchar la risa baja de Luca detrás de ella. «Interesante», murmuró él. Al día siguiente, los periódicos hablaban del robo fallido con titulares como «El fantasma de Ravello vuelve a atacar» o «Ladrona desconocida desafía a la mafia». Pero Catalina no había fallado. Ella nunca fallaba. Lo que no había previsto era a Luca. En su apartamento oculto en un viejo edificio veneciano, Catalina repasaba la grabación de la noche anterior. Hizo zoom en el rostro de Luca. «¿Qué haces ahí, Moretti?», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió inquieta. En otra parte de la ciudad, en un despacho lleno de libros antiguos y mapas del siglo XIX, Luca sostenía una copa de whisky. Frente a él, una foto borrosa de una mujer enmascarada. «Encuéntrenla», ordenó a su guardaespaldas, «y no le hagan daño, aún no». Días después, en una gala benéfica en un teatro de ópera, Catalina reapareció, pero esta vez sin máscara. Un vestido rojo ceñido, cabello recogido, mirada segura. Nadie la reconoció, excepto uno. Desde el balcón privado, Luca entrecerró los ojos y sonrió. «Tú otra vez». El juego había comenzado. La música clásica llenaba el aire del teatro como una niebla suave. Violines, violas y chelos tejían una sinfonía en espiral mientras los invitados de la gala benéfica se deslizaban con sus copas de champán, sonrisas ensayadas y trajes impecables. En el centro del salón, Catalina caminaba con una gracia que parecía innata, pero cada paso había sido cuidadosamente calculado. Cada mirada, cada gesto,
Cada pausa era parte de una coreografía invisible que solo los verdaderos jugadores del juego podían reconocer. Ella no estaba allí para disfrutar de la ópera. El objetivo era el salón privado del segundo piso, donde una caja fuerte recién instalada ocultaba documentos que vinculaban a 3 familias mafiosas con tráfico internacional de arte robado. Catalina no robaba por codicia, ella seleccionaba sus blancos con precisión quirúrgica. Y esta vez, el golpe sería doble: oro y justicia. Pero lo que no esperaba era que él también estuviera allí. Desde su balcón privado, Luca Moretti no quitaba los ojos de ella. No porque sospechara, no porque quisiera venganza, sino porque había algo en esa mujer que no sabía cómo clasificar. No encajaba en ninguna de las categorías que conocía, ni aliada, ni enemiga, ni víctima, ni rival. «¿Quién eres, en realidad?», murmuró, con los dedos jugando con el borde de su copa. Catalina, al sentir su mirada, no se volvió, pero su respiración se volvió más lenta. Había algo eléctrico en el aire, como si sus presencias se reconocieran desde otra vida. Minutos después, mientras el público aplaudía el segundo acto, Catalina se deslizó por un pasillo lateral con un pase falso en mano y una sonrisa de actriz en el rostro. Entró en la sala del archivo sin que nadie la detuviera. La cerradura biométrica fue neutralizada en 12 segundos. Los documentos eran más sucios de lo que pensaba. Más nombres, más sangre. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó un clic detrás de ella. Una pistola. «No me gusta que me utilicen mis propias galas como excusa para robos», dijo Luca, apoyado en el marco de la puerta con el arma en la mano. Su voz era firme, pero sin ira. Más bien, curiosa. Catalina levantó lentamente las manos, pero su mirada era fuego puro. «No estoy robando. Estoy liberando verdades». «¿Verdades? ¿Y qué haces con ellas? ¿Las vendes al mejor postor?», inquirió él, cerrando la puerta tras sí. «Las expongo, a quien realmente le importan». «Una ladrona con conciencia. Eso es nuevo». «¿Y tú?» «Un mafioso con sentido de la estética y un oído privilegiado para Puccini. También es nuevo». Un segundo de silencio. Luego, ambos soltaron una carcajada casi al mismo tiempo. Era una risa corta, cargada de tensión, como 2 espadachines que se reconocen la destreza y la amenaza. Esa noche, en lugar de entregarla o dispararle, Luca hizo algo que nunca hacía con extraños. Le ofreció un trato. «Trabaja conmigo. Tengo enemigos peores que tú, y tú necesitas recursos más grandes que tus manos hábiles». Catalina lo miró con desconfianza. Todo su cuerpo gritaba que dijera «no». Pero había algo en esa mirada de acero que no era arrogancia, era soledad, era fuego contenido. «¿Y si digo que no?», preguntó. «Entonces dejaré que te vayas esta vez, pero la próxima no te garantizo lo mismo». Esa noche, en su escondite, Catalina se desnudó frente al espejo, pero no de ropa. Se despojó de la máscara de seguridad, de la frialdad. Se miró a sí misma y sintió algo que hacía años no sentía. Duda. «¿Qué estás haciendo, Cata? Esto no es parte del plan». Pero el plan ya había cambiado, desde el instante en que sus ojos y los de Lucas se cruzaron por primera vez. Días después, mientras investigaba a los clientes de un subastador corrupto en un yate privado, Catalina sintió una presencia detrás de ella. No necesitaba voltear. «Te dije que tengo mejores recursos», murmuró Luca, sentado al otro lado del salón, bebiendo espresso. Vestía de blanco, como si hubiera venido a una reunión casual y no a intrometerse en una operación secreta. Catalina lo fulminó con la mirada. «¿Me estás siguiendo? Digamos que estoy invirtiendo tiempo en un posible activo valioso. Yo no soy un activo, no soy parte de ningún tablero de ajedrez». Todavía no. Y esa noche, cuando escaparon juntos de una emboscada de sicarios, sí, juntos, Catalina tuvo que admitir una verdad incómoda. Luca era letal, sí, pero también leal. En el tiroteo, él se cubrió con su propio cuerpo. La protegió sin dudar. Sangró por ella. Después,
Escondidos en una bodega abandonada, él la miró mientras le vendaba el brazo. ¿Aún crees que soy solo un mafioso con traje caro?, dijo, con media sonrisa. No lo sé, pero no pareces alguien que dispare por placer. Tampoco pareces alguien que robe por dinero. Y así, dos personas que jamás deberían haberse tocado empezaron a girar lentamente en la órbita del otro. El problema era que el mundo no tolera a los híbridos, ni mafiosos con alma, ni ladronas con corazón, mucho menos cuando se enamoran. Esa noche, mientras dormía en la bodega, Catalina soñó por primera vez en años, no con joyas, no con planes, sino con una vida imposible, una mesa compartida, una mirada tierna, una paz que jamás conoció. Al despertar, Luca ya no estaba, solo una nota. Hay cosas que no te puedo explicar todavía, pero te estoy incluyendo en ellas, aunque eso nos cueste todo. El sol se filtraba tímido por las rendijas oxidadas del almacén donde Catalina había pasado la noche. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de ella, algo había cambiado. Demasiado. Años de soledad calculada, de huidas sin nombre y noches sin retorno, parecían tambalear por culpa de una mirada, un vendaje y una maldita nota. Luca Moretti. ¿Qué juego estaba jugando? ¿Y por qué sentía que ella ya no controlaba el tablero? Catalina se puso de pie lentamente, recogió sus cosas y borró todo rastro de su presencia. Pero mientras desactivaba la trampa de seguridad que había instalado en la puerta, un destello de papel sobresalió de la rendija del suelo. Una foto. Ella, anoche, dormida. Luca la había dejado y la había fotografiado. Sus dedos temblaron, pero su rostro no. Volvía a ser hielo. La guerra emocional había comenzado, y Catalina sabía cómo luchar con el corazón blindado. En otro rincón de Palermo, bajo un club de jazz aparentemente inofensivo, Luca miraba fijamente 3 pantallas, cámaras ocultas, rostros conocidos, conversaciones grabadas. En una de ellas, Catalina cruzando una calle como si nada. Él apretó la mandíbula. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, preguntó Enzo, su segundo al mando mientras observaba los movimientos. No, admitió Luca, y eso es lo que me asusta. Enzo no dijo nada, solo dejó un expediente clasificado sobre la mesa. Ella no es quien crees, y su pasado tiene grietas peligrosas. Luca lo abrió. Su expresión cambió. Página tras página. Imágenes, informes, fichas de Interpol, nombres en clave. La sombra de Venecia, C-77, Operación Alba Negra. Pero lo que lo congeló fue una carta sellada con el símbolo del clan Petrucci, rivales mortales de su familia. Esto no puede ser cierto. Lo es. Esa noche, mientras Catalina irrumpía en una bóveda bancaria secreta en Nápoles, encontró más de lo que buscaba. Un compartimento sin etiqueta. Dentro, documentos antiguos, con firmas que helaron su sangre. Luca Moretti, implicado directamente en una masacre ocurrida 5 años atrás. Una familia entera, ejecutada por error. Un niño, desaparecido. Ella lo recordaba. Ella estuvo ahí. Fue testigo y sobreviviente. No puede ser él, susurró, retrocediendo con el corazón acelerado. Pero la fecha, los nombres, el sello, todo coincidía. El hombre que la había hecho sentir segura había sido parte de la matanza que destruyó su infancia. Catalina salió corriendo del banco como si el edificio ardiera. La lluvia le golpeaba el rostro, mezclándose con las lágrimas que no sabía que aún era capaz de derramar. No podía perdonarlo, ni confiar, ni amar. Horas más tarde, Luca la encontró en la terraza de un hotel abandonado. No sabía cómo había dado con ella. Solo sabía que ella no lo esperaba. Tenías razón, dijo Catalina, sin mirarlo. No todo lo puedes explicar todavía. Luca tragó saliva. Se acercó despacio. ¿Qué viste? Lo suficiente para saber que te tengo que borrar de mi vida. Entonces mátame ahora. Catalina giró. Su pistola ya estaba en mano.
Luca no se movió, ni un músculo. Lo hice, lo aprobé, pero no sabía que tú estabas ahí. Nadie me dijo. Era una operación sellada por mi padre. Yo era apenas una marioneta. Excusas. Verdades que no suenan bonitas. Silencio. Solo el viento, la ciudad abajo y la distancia entre dos corazones rotos. Catalina bajó el arma. No te disparo, porque no soy como tú. Pero desde ahora, si me ves, corre. Días después, los bajos fondos hablaban de una nueva jugadora que estaba rompiendo todos los códigos. Una mujer. Rápida, implacable, hermosa como la noche, letal como el amanecer. Nadie sabía su nombre, pero todos sabían a quién cazaba. Luca Moretti. Catalina había vuelto, no como ladrona, sino como vengadora. Mientras tanto, Luca había desaparecido del mapa. Sus empresas fueron vendidas, sus aliados silenciosos. El capo que todos temían, de pronto, había huido. Pero Catalina no buscaba cadáveres, buscaba respuestas. En una iglesia abandonada, encontró algo mejor. Un diario ocultado bajo un altar, escrito a mano, por Luca, página tras página, de confesiones, culpas, traiciones. Una carta sin destinatario. Si alguna vez encuentras esto, sabrás que ya estoy muerto, no por tus bolas, sino por lo que dejé que me convirtieran. Catalina cerró el diario. Por primera vez, no supo qué sentir. Al salir de la iglesia, una silueta le esperaba bajo la lluvia. «Aún estás viva», dijo. El viento cortaba como navaja entre los pilares rotos de la antigua iglesia. Catalina y Luca se mantenían inmóviles, empapados bajo la lluvia. La tensión que los unía era como una cuerda de violín estirada al límite, bella, frágil y a punto de romperse. «¿Sabes lo que más odio de ti?», dijo Catalina con voz ronca. «Que cada vez que te miro, mi dedo tiembla sobre el gatillo». Luca no respondió. Solo bajó la cabeza, como si cada palabra fuera un castigo que merecía. «Y lo peor», continuó ella, «es que, contra todo lo que soy, una parte de mí aún quiere creer que no eres un monstruo». El silencio cayó como piedra al agua. Pero antes de que cualquiera pudiera decir más, un disparo rasgó el aire. Catalina fue empujada hacia atrás con fuerza. Luca gritó. Se lanzó sobre ella, buscándola con desesperación. «¡Cata! ¡Mírame! ¡Mírame!». Pero no era ella la herida. Era él. Una mancha roja empezaba a expandirse sobre su hombro izquierdo. Catalina lo sostuvo entre sus brazos, sus ojos desorbitados. En un segundo, el infierno había vuelto. Desde los tejados, sombras corrían. Sicarios. No venían por ella, venían por él. Luca había sido marcado como traidor. Con movimientos rápidos, lo arrastró hasta una cripta subterránea que conocía desde sus tiempos de ladrona. Ahí, entre columnas húmedas y ecos de rezos antiguos, lo vendó con los dientes apretados. «¿Por qué no me lo dijiste?», le susurró, la voz rota. «Porque sabía que si te decía la verdad, no volverías a mirarme igual». «¿Y así creías que me protegerías?». «No, así creía que podría ganarme una segunda oportunidad». Catalina no pudo evitarlo. Sus labios temblaron, su rostro se acercó al de él como si un imán los uniera. Pero justo antes de tocarlo, ¿y si todo fue mentira? ¿Y si solo fuiste una trampa más en mi vida?, susurró ella, con un filo de lágrima bajando por la mejilla. Luca la miró directo a los ojos. «Entonces mátame. Pero antes, escucha esto». Con una mano temblorosa, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una vieja fotografía. Un niño, una mujer, y entre ellos, Catalina. Ella se quedó sin aliento. «¿Dónde conseguiste esto?». «No la encontré. La recordé. Porque yo estuve ahí también». Catalina retrocedió como si lo hubieran golpeado.
No, no, eso es imposible. Yo era la única sobreviviente. No, no lo eras. Yo también sobreviví. Yo era ese niño. Tú me escondiste en un armario. Dijiste que volverías, pero no volviste. Su voz se quebró. Catalina cayó de rodillas. No, no puede ser. Toda su vida había sido una cadena de robos, huidas y justicia clandestina. Pero nunca imaginó que el mismo hombre al que amaba y odiaba era el niño al que una vez salvó. La lluvia seguía cayendo allá arriba, como si intentara borrar el pasado. Pero nada podía borrar lo que acababan de descubrir. Entonces, ¿por qué te uniste a la mafia? Porque crecí sin saber quién era. Porque cuando desperté en ese hospital, nadie vino por mí. Pensé que me habían abandonado. Me entrenaron, me moldearon, y yo obedecí. Hasta que te vi aquella noche, en el museo. Entonces todo volvió. Catalina no podía más. Se acercó, lo abrazó con fuerza, sin importar la sangre, el barro ni el rencor. No podemos quedarnos aquí. Van a volver. Luca asintió. Tengo un lugar, fuera de Palermo. Solo nosotros, nadie más. 3 días después, Catalina conducía un coche antiguo por una carretera costera, con Luca dormido en el asiento del copiloto, aún débil, pero vivo. En el maletero, las pruebas, el diario y la foto. Habían desaparecido del radar. Pero ni el mar azul, ni el cielo limpio, ni la brisa perfumada con sal podían lavar las escarices. Esa noche, frente a una casa de piedra junto a los acantilados, Catalina y Luca se sentaron en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Catalina respiró profundo. Ahora empezamos de cero. Pero no como ladrona y mafioso, sino como los niños que fuimos, los que solo querían vivir. Y si no nos dejan, entonces luchamos. Y por primera vez en mucho tiempo, se besaron. No con urgencia, no con fuego, sino con esperanza. Pero desde la distancia, alguien los observaba. Un dron silencioso sobrevolaba la casa. Y en una oficina oculta, una mujer de cabello plateado observaba la pantalla con una sonrisa torcida. Así que aún respiran. Y apretó un botón. Un contador comenzó a correr. 72 horas desde ahora. La cacería había comenzado. El sol se alzaba sobre los acantilados como una promesa frágil de paz. El mar golpeaba las rocas con fuerza constante, como si quisiera advertir algo. Catalina se despertó con una inquietud en el pecho, no por pesadillas, sino por la ausencia de sonidos. Demasiado silencio era siempre mala señal. Se levantó con rapidez. Luca no estaba en la cama. Corrió por la casa. Nada. Pero en la mesa del comedor encontró algo. Un sobre sellado con una sola palabra escrita a mano. Perdón. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en el sótano de una fábrica abandonada, Luca estaba encadenado a una silla de acero. Las luces fluorescentes parpadeaban, y frente a él, de pie con un aire de superioridad absoluta, estaba ella, la mujer del cabello plateado. «Has huido de mí durante mucho tiempo, Luca», dijo ella, su voz elegante pero venenosa. «¿Creíste que podías limpiarte el nombre con amor? Oh, ¡qué decepción!». Luca escupió sangre. «Sigue subestimándome, Bianca». Bianca Petruccelli, la hija del patriarca que había liderado la matanza que Catalina y Luca sobrevivieron en la infancia, también heredera silenciosa de una red internacional que movía diamantes, armas y secretos.
¿Y tú sigues creyendo que puedes traicionar a tu familia sin pagar el precio? Susurró ella, acercándose hasta quedar frente a él. Eres mío, Luca. Siempre lo has sido. Y ese fuego en tus ojos me pertenece. Ella le acarició el rostro. Él cerró los ojos. No por placer, sino por asco. ¿Qué quieres de mí?, gruñó. Bianca sonrió. Catalina. Al mismo tiempo, Catalina, con el sobre de Luca aún temblando entre sus manos, activó el viejo rastreador que había cosido secretamente en el dobladillo de su chaqueta. Una señal débil, pero clara. Latitud 37.23. Longitud 15.17. Lo sabías. Sabías que ibas a hacer una locura. Y aún así fuiste. No dudó ni un segundo. Empacó armas, códigos, planos. Se vistió de negro, las trenzas bien recogidas, la mirada afilada como cuchillo. Esa mujer que se dirigía a la fábrica no era una enamorada. Era una sombra antigua. La misma que una vez infiltró en el Kremlin, robó planos de la Interpol y escapó sin dejar huellas. Era la sombra de Venecia. Y volvía a arrasar. Bianca, en su despacho improvisado dentro del complejo, no sabía que estaba siendo observada, ni imaginaba que Catalina ya había neutralizado 3 guardias, que se movía entre ventilaciones, que conocía de memoria los puntos ciegos. No, Bianca solo pensaba en el juego final. «Vamos a hacer esto teatral, ¿sí?», le dijo a Luca mientras sus hombres montaban una cámara. «Quiero que ella te vea morir. Quiero ver qué hace una mujer que ha amado por última vez». Luca no respondió. Sus ojos estaban fijos en un pequeño detalle detrás de Bianca. Una cámara desactivada y una luz que parpadeó 3 veces. Catalina ya estaba dentro. En la sala de vigilancia, uno de los técnicos extrañó por el parpadeo en los monitores. ¿Se fue la señal del sector 4? No, parece interferencia externa. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una sombra cayó sobre él. Catalina. Precisa, silenciosa, letal. En menos de 2 minutos desactivó la energía del piso inferior y bloqueó todas las puertas excepto una, la que conducía directo al cuarto donde tenían a Luca. Ahora no había vuelta atrás. Bianca levantó la arma. ¿Últimas palabras, querido? Luca sonrió. Sí. ¿Cuál? Corre. ¡Crack! La puerta estalló. Una granada de destello llenó la habitación de luz y confusión. Bianca gritó. Sus hombres cayeron. Catalina entró como una ráfaga. 2 disparos, un salto, un corte limpio con cuchillo curvo en la muñeca del guardia más cercano. Y en segundos estaba frente a Luca. «¿Estás vivo?» «Hasta que dejes de salvarme, sí». Ella lo soltó. Él cayó en sus abrazos. Pero justo cuando parecía que escaparían, una bala cisló por el aire. Catalina cayó al suelo. «¡No!», gritó Luca, abalanzándose sobre ella. Bianca, con el brazo sangrante, apuntaba con la otra mano, jadeando. «¿Ella o tú? ¡Elige!». Pero lo que no sabía es que Catalina no estaba herida, solo fingía. Y tenía un arma escondida bajo el arma. Disparó sin dudar. La bala fue directo al hombro de Bianca, que gritó de dolor y cayó hacia atrás. Catalina se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder. Escaparon por los túneles del sistema de drenaje. Luca casi desmayado, Catalina sosteniéndolo. Sangre, barro, fuego detrás de ellos. Pero cuando salieron al campo abierto, el helicóptero ya los esperaba. No uno de la policía, uno del pasado. Un hombre los recibió en la pista con una mirada que congelaba huesos.
Catalina, por fin vuelves. Ella parpadeó. Padre. Entonces Luca comprendió. Ella tampoco había contado toda la verdad. La hélice del helicóptero giraba furiosamente, levantando polvo y hojas secas en medio del claro abandonado. Catalina se quedó de piedra al ver a ese hombre, cabello gris, rostro curtido por años de guerra silenciosa, y unos ojos idénticos a los suyos. «Catalina», dijo él con voz grave, pausada, casi afectuosa. «Has vuelto más tarde de lo que imaginaba». Luca, apenas de pie, lo miró con confusión. «¿Quién? ¿Es él?». Catalina no respondió al instante. Sus labios estaban sellados por el peso de una verdad que había ocultado durante demasiados años. «Él es», murmuró al fin, «mi padre». El hombre extendió la mano. General Dante Esposito, ex director de operaciones encubiertas de la OTAN, también conocido en los círculos ocultos como el arquitecto. Luca dio un paso atrás. Ese nombre. Lo había escuchado una vez entre susurros. Un hombre que desapareció del mapa hace 20 años, pero cuyas huellas seguían marcando asesinatos políticos, caídas de regímenes y limpiezas dentro del crimen organizado. Catalina se giró hacia Luca. «No te lo dije, porque yo misma lo había enterrado, no como padre, sino como parte de una vida que me robó todo». Subieron al helicóptero en silencio. En el aire, Dante observaba a ambos con una mezcla de análisis clínico y melancolía contenida. «Tu madre habría estado orgullosa, aunque seguramente te habría golpeado por elegir a un mafioso como pareja». Catalina lo fulminó con la mirada. «No tienes derecho a mencionarla». «Tal vez, pero sí tengo derecho a protegerte. Y eso es lo que estoy haciendo ahora». Luca intervino, su voz débil pero firme. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de tanto tiempo?». Dante se acomodó en el asiento de cuero, cruzando los brazos. «Porque el juego cambió. Bianca Petrucci no era la última amenaza. Hay algo más grande moviéndose. Algo que conecta a las familias criminales de Europa, Asia y Sudamérica. Y tú, Luca, sin quererlo, activaste una pieza clave. Cuando aterrizaron en una base subterránea oculta bajo las montañas de Trento, fueron recibidos por un equipo de inteligencia independiente, armados hasta los dientes. Catalina entró como si nunca se hubiera ido. Los pasillos estaban llenos de mapas digitales, pantallas satelitales, informes codificados, y en el centro de todo una mesa de operaciones, en donde yacía una carpeta sellada con 3 palabras. Proyecto Marioneta Negra. Dante la abrió. Este fue el plan que destruyó nuestras vidas. Incluía infiltraciones, eliminación de testigos y fabricación de herederos ficticios para controlar territorios. Catalina sintió. Y yo era una de ellas. Lucas estremeció. ¿Cómo qué? ¿Fabricación? Dante lo miró. Catalina fue parte de un grupo de niños criados desde pequeños en misiones secretas. Todos creíamos que era por una causa mayor, hasta que entendí que nos estaban usando, que alguien más arriba, alguien intocable, estaba manipulando todo. Catalina se acercó a Luca y tomó su mano. Cuando nos conocimos, pensé que eras mi objetivo. Luego pensé que eras mi redención. Y ahora me doy cuenta que tú fuiste mi espejo. ¿Y ahora? ¿Qué somos? 2 errores que sobrevivimos al sistema. Dante interrumpió. Bianca fue solo una mensajera. La verdadera cabeza es un hombre conocido como el Cuervo Blanco. Nadie lo ha visto, nadie conoce su rostro, pero sabemos que se está preparando para reactivar el proyecto, a grande escala. ¿Y qué quiere? Caos, desestabilización, poder eterno a través del desorden. Catalina se tensó. Y nosotros somos los únicos que lo conocen.
Horas después, en un cuarto privado, Luca observaba las cicatrices en su pecho frente a un espejo. Detrás de él, Catalina se acercó y apoyó su frente en su espalda. Si esto no termina bien. Calla. Si vamos a morir, que sea luchando, no huyendo. Se abrazaron, no como amantes desesperados, sino como guerreros que se reconocen en la última batalla. Pero mientras dormían, alguien más los observaba. Una transmisión secreta llegaba a un rincón oculto de Berlín. En una sala completamente negra, una figura encapuchada veía todo desde una pantalla. Así que Dante ha vuelto a jugar y ha traído consigo a su pequeña Catalina. Qué irónico. La base subterránea estaba en alerta máxima. Alarmas silenciosas, códigos encriptados, vigilancias dobles. En cada rincón se respiraba la tensión previa a una guerra que aún no había comenzado. Pero todos sabían que sería la última. Catalina, sentada frente a una consola con múltiples pantallas, repasaba una y otra vez los rostros, imágenes granuladas, voces intervenidas, códigos rotos, y allí, en una esquina del archivo, una voz que la congeló. Operación activada. El cuervo blanco se desplaza al punto gamma. Infiltración prioritaria. Neutralizar a Espósito y recuperar a la sombra. Catalina cerró los ojos. La sombra era ella. Y alguien desde dentro había transmitido su posición. En la sala de mando, Dante daba órdenes precisas. Sellad las compuertas 2 y 4. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Y activado el protocolo Fénix. Un agente se acercó, pálido. Señor, uno de los canales internos fue forzado desde adentro. El virus se ejecutó desde el nivel C. ¿Qué canal?, preguntó Dante con voz fría. El agente tragó saliva. Canal designado a Enzo Moretti. Silencio. Luca, que estaba junto a Catalina, parpadeó incrédulo. ¿Enzo? ¿Mi hermano? Catalina reaccionó primero. ¿Dónde está ahora? Desapareció hace una hora. Nadie lo ha visto desde el cambio de turno. Dante golpeó la mesa. Entonces no tenemos tiempo. El cuervo viene por nosotros, y él ya tiene un hombre adentro. Flashback. Hace 5 años. Catalina, aún adolescente, en una celda secreta oyendo una conversación entre sombras. Entrena a los Moretti. Uno será el rey, el otro será la llave. ¿Y si se rebelan? Tienen sangre del sur. Se les puede comprar o destruir. Volver al presente. Catalina y Luca corrían por el pasillo central mientras el sistema se reiniciaba. Puertas abrían y cerraban como un corazón mecánico en falla. La luz estroboscópica dejaba ver un rostro fugaz en la esquina. Enzo, armado, sonriendo. «Hola, hermano», dijo él apuntando sin dudar. Qué ironía, ¿no? Que el hijo ejemplar ahora esté huyendo de la sombra. ¿Por qué?, preguntó Luca, dolor en la voz. Éramos familia. No, tú fuiste siempre el elegido. Yo fui el repuesto. Ellos me ofrecieron algo que tú nunca me diste, poder real. Catalina intentó moverse. Enzo apuntó. Un paso más y le vuelo la rodilla. Pero antes de disparar, una ráfaga lo golpeó de atrás. Dante. Basta. Enzo peleó herido, pero no muerto. Su arma resbaló al suelo. Dante se acercó, pistola aún humeante. Tú eras como un hijo para mí. Enzo escupió sangre. Y tú, un mal arquitecto. Luca se arrodilló junto al cuerpo de su hermano. Enzo aún respiraba, pero con dificultad.
¿Dónde está el cuervo? Enzo sonrió con un diente roto. Ya está aquí. Una detonación sacudió toda la base. Luces cortadas, gritos, torres de control en caos. Dante gritó: «Inicien protocolo de evacuación». Catalina y Luca corrieron hacia la sala de archivos, no por los documentos, sino por una única carpeta, el verdadero nombre del cuervo. Pero cuando la extrajeron, faltaba una página, una hoja, una identidad, un rostro. «Alguien más la tomó antes que nosotros», murmuró Catalina. Y ya salió al campo. Horas después, en una zona abandonada cerca del paso alpino, Catalina, Luca y Dante, ahora fugitivos de un sistema infiltrado, se refugiaron en una cabaña olvidada de las operaciones antiguas. En la mesa, solo quedaban los restos del archivo y una imagen mal impresa. Una silueta de espaldas, alta, con abrigo largo, bastón y un tatuaje visible en la nuca. Un cuervo blanco entre llamas. Catalina lo tocó con los dedos. Este hombre fue quien nos rompió. A todos. A mí, a ti, a mamá, a Enzo. Y ahora quiere terminar el trabajo. Dante asintió, y lo hará, en menos de 48 horas, en Berlín. Luca miró a ambos. Entonces, vamos a matarlo. Cuenta regresiva, 47 horas 51 minutos. El cuervo ya estaba en movimiento. Y por primera vez, en años, Catalina no corría. Iba directo hacia él. La niebla lo cubría todo. Berlín, al amanecer, era una ciudad suspendida entre el pasado y el juicio final. Las sombras de la Guerra Fría, de los muros rotos, de las alianzas olvidadas, todas parecían reaparecer en esa mañana. Catalina descendía de una furgoneta sin placa, enfundada en negro, rostro cubierto, pasos firmes. A su lado, Luca, con el brazo vendado, y Dante, con mirada de acero. El punto de encuentro era el Teatro Staatsoper, donde esa noche se reunirían representantes encubiertos de las mafias europeas y políticos corruptos. Un lugar perfecto para desaparecer entre el arte y la sangre, porque ahí estaría el Cuervo Blanco. Horas antes, en una cámara secreta del teatro, el hombre encapuchado observaba el reloj. «Ya casi es hora de que el mundo cambie de dueño», dijo él, mientras un técnico terminaba de configurar un transmisor. «Y todo empezará con una ejecución pública, grabada en directo». Sobre una silla metálica, con una bolsa en la cabeza, una mujer atada, cabello oscuro, sangre en la boca. No era Catalina. Que la vean morir será la advertencia. En una azotea cercana, Catalina ensamblaba su rifle. Dante coordinaba a distancia con exagentes aún leales. Luca instalaba explosivos en las salidas de emergencia, controlados por pulso de voz. «Una vez que lo tengamos, no habrá vuelta atrás», dijo él. Catalina lo miró. «Nunca hubo vuelta atrás desde que conocí tu nombre». Se tomaron de la mano, no como promesa de amor eterno. Manuler también chukbauto. 21 horas. Las luces del teatro se apagaron. Comenzaba la ópera. Pero en los pisos ocultos, lo que comenzaba era otra función. Una subasta de poder, control y muerte. El cuervo apareció sin máscara. Cabello blanco, ojos grises, cicatriz antigua en la sien. Y Catalina, desde el visor telescópico, por fin lo vio. Y lo reconoció. «¡No!», murmuró. «¡No puede ser él!».
Dante también lo vio, y su mundo se derrumbó. ¡Es Giorgio, mi hermano! ¡Tu tío! Catalina retrocedió un paso. El cuervo era el hermano perdido de Dante, un hombre que había fingido su muerte décadas atrás y que ahora regresaba, no como víctima, sino como orquestador. ¿Vas a disparar?, preguntó Luca, al ver a Catalina temblar. No puedo. Si lo mato ahora, jamás sabremos lo que guarda, ni cómo detener todo esto. Entonces, ¿qué haremos? Lo sacaremos a la luz. Lo obligaremos a hablar, delante de todos. Y así fue. Un grupo de agentes encubiertos infiltrados cortó la transmisión falsa y la reemplazó por una grabación que Dante había resguardado durante años, la masacre del orfanato. El momento exacto en que Giorgio, alias el Cuervo Blanco, dio la orden de exterminar a niños inocentes para cubrir una operación fallida. Los asistentes comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, otros huyeron. Y Giorgio perdió el control. Sacó un arma. ¡No saldrán de aquí vivos! Pero antes de que pudiera disparar, Catalina apareció desde el techo, descendiendo por cable, directo frente a él. Se acabó, tío. No tienes lo necesario para matarme. No voy a matarte. Disparó el suelo. El estruendo activó los explosivos. Las salidas se sellaron. Voy a encerrarte con la verdad. Dante apareció con su equipo. Giorgio, atrapado, gritó, escutió, amenazó. Pero ya nadie lo escuchaba. La policía, la real, ya había sido alertada. Interpol, Europol, todos llegaron en minutos. Por fin, el Cuervo Blanco fue reducido. Y Catalina no disparó ni una bala más. Días después, en un acantilado frente al mar del norte de España, Catalina y Luca observaban el horizonte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Lo mismo que hicimos cuando todo empezó. Correr. Pero esta vez, juntos. Y no de algo, sino hacia algo nuevo. Luca la besó en la frente. ¿Un futuro sin sombras? Un futuro donde si hay, las enfrentemos juntos. Catalina dejó una última caja en el suelo. Dentro, el diario de su padre, el expediente del proyecto Marioneta Negra y su máscara antigua de ladrona. La enterró, con las manos desnudas. Ya no soy la sombra de Venecia. Luca la abrazó. No, eres Catalina Espósito, y eres libre.